Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo video podcast de Gabriel RG de todo tipo de temas. Soy su guapetón anfitrión, Gabriel Ruiz Guerrero. Y vengo para hablarles un podcast. Y digamos, y ya que lo vieron ya vieron la intro, pero la intro, vamos a hablar de la Gran Depresión. Por eso estoy vestido así, como un gángster. Sí. Así que vamos a hablar sobre una de las épocas del siglo XX más difíciles. Hoy vamos a hablar sobre la mismísima, adivinen qué, la Gran Depresión, la época de oro de la mafia, crímenes organizados. Por eso me vestí como si fuera un gángster. Me pueden en este podcast me pueden decir, por eso me vestí como un mafioso. Me pueden decir, en este video podcast me pueden decir Gabriel el Grandioso, me pueden decir a Capone Gabriel Ruiz Guerrero, el mafioso del conocimiento más grande de todos. Muy bien, antes de empezar, no olviden suscribirse. Solo si ustedes quieren, no los voy a obligar y ni voy a sugerirles. Solamente si ustedes quieran. O no, pues está bien para mí. Sí. A propósito, si alguien critica este podcast, los voy a cubrir y voy a ponerle cemento en las piernas y se las voy a romper y luego los arrojaré. Voy a arrojarlos al fondo del agua para que se ahoguen, mis queridos ustedes, bambinos de mala muerte. Eso sí, mis queridos. Muy bien. Bueno, dejemos de hablar como mafiosos y sigamos. Verán, la Gran Depresión era una época que sucedió en 1930. En 1930 sucedió lo que hoy conocemos como la Gran Depresión o la crisis económica de los años 30. Una época donde sucedió muchos crímenes organizados y muchos revueltos y a la vez mucha pobreza. Y ahí surgieron varios mafiosos y conocidos como, les daré una lista entera. Primero está a Capone, el más famoso, bueno, de hecho fue metido a la cárcel, pero luego después fue metido a la cárcel debido a que él era un traficante, pero su influencia hizo que muchos mafiosos siguieran sus pasos. Los otros son, verán, luego está Franklin Costello. Uno de los mafiosos más ruines. Luego están Bonnie y Clyde, que eran unos dos mafiosos que asaltaban bancos y causaban desastre. Los mafiosos de la Gran Depresión, ellos estaban divididos en muchas clases. Estaban los mafiosos que asaltaban bancos y causaban desastres. Aunque sí. Aunque había otros grupos de mafiosos que involucraban las familias de mafiosos, como la más famosa, una de las familias más famosas era la familia Gambino. Era una de las familias más poderosas de todo Nueva York. O es lo que dice mi información. O es lo que dicen algunos informantes míos de mi crimen organizado. Bueno, verán.
Hoy en nuestra sección de hablar, aprendiendo historia, del mundo que ya pasó. Hoy vamos a hablar sobre los famosos. La crisis económica... Bueno, sigamos. Bueno, miren, la crisis económica de los años 30 era algo que devastó casi Estados Unidos y algunos Países Bajos, como Alemania y algunos países que tenían una cierta relación económica con Estados Unidos, y digamos que ya que Estados Unidos estaba teniendo una gran depresión debido a que los bancos y centros y bancos estaban cerrados y en quiebra, y muchos negocios quebraron, y luego causó muchos revueltos, caos y mucho más. Bueno, digamos que casi terminó casi como Latinoamérica, pero con menos tiroteos, si saben a lo que me refiero. Eso sí, mis queridos. Ahora sí, sigamos. Verán, en la mafia había muchos crímenes organizados. Algunos de ellos eran ruines, otros no tanto, otros sí. Y otros solamente lo hacían por interés, y otros lo hacían para sobrevivir, ya que esos tiempos eran difíciles. Y si ustedes no lo saben, pregúntenseles a sus abuelos. Eso sí, era una época horrible, pero sí. En sí, digamos que en esa época había un montón de pobreza. Muchos negocios se veían en quiebra, muchas familias quebraron, y hubo un montón de quiebra y mucho caos. Y muchos crímenes organizados, como el famoso Capone, que, bueno, de hecho fue metido a la cárcel y sus influencias aún seguían. Los más famosos, los mafiosos, en esa época era la época dorada de la mafia, ya que estaban gobernando. Incluso en esa época hacían bares clandestinos. En esa época la mafia era muy influyente. Además que la economía estaba casi medio rota y mucho. Pero por suerte todo eso no duró tanto, y por suerte eso no duró tanto, y la crisis económica de los años 30 por suerte se evitó. Después de la guerra mundial, que de hecho fue algo peor, porque debido a los nazis, Hitler y obviamente muchos judíos muertos y algunos, sí. Uno de estos días voy a hacer uno. ¿Quieren que hable sobre los nazis? Los voy a poner en los comentarios. Ahora sí, sigamos. Mira, los mafiosos los crímenes organizados eran algo muy terrible. Los pueblos estaban bien rotos. Ciudades. El crimen estaba en todos lados. Digamos que era casi lo que pasaba aquí como en la actualidad en Latinoamérica. Ya saben, con puros balazos y muchos balazos. Por eso siempre había un montón de el pueblo, esos estaban bien rotos. Había un montón de personas egoístas y personas que hacían cualquier cosa para sobrevivir. Cualquier cosa. Si eso involucra unirte a la mafia, pero no lo hagan. Hagan lo que hagan, no se unan a la mafia. ¿Oyeron? No se unan a la mafia. Si no quieren terminar como varios mafiosos. Muertos por los balazos, muertos en tiroteos, o muertos por la policía, o llevados a la cárcel, terminado esos días como Capone. El tipo más rudo, uno de los tipos más crueles, vagos, viles y crueles para nada que vivieron en este mundo. Además, que sí, recuerden, pero sí, la mafia era algo que no se tomaba a la ligera. Nada. Porque sí, lo que yo sé es que la mafia, no te metas con la mafia, o si valoras a tu familia. Ya saben. Hasta que es una película. O que sí. Verán, la mafia era algo
muy terrible en esas épocas. Había un montón de gente, había un montón de economía fallida. Y había varios negocios, pueblos a la ruina, abandonados. Y así, uno de los ejemplos más claros es Hammerstone. Un pueblo de Salicre. El salicre era la riqueza del norte, pues antes del cobre. Verán, el salicre se utilizaba para fertilizantes y para fabricar explosivos. Exportaban salicres en todos lados. Pero la economía de los años 30 también acabó con el negocio. Ya se empezó muchos negocios terminaron quebrando debido a la crisis económica de los años 30. Incluso murieron varias personas en esa época, en esos tiempos de la crisis económica de los años 30, para así no poder vivir y para no poder sufrir más, y otros que murieron por los tiroteos de pandillas, o porque murieron por pandilleros, ya que en la Gran Depresión era una locura total. Era peor que los del barrio, viejos. Coméntame en los comentarios si no sonó tan cringe como dicen los jóvenes hoy en día. Me lo escriben en los comentarios, por favor, porque eso no me gustaría. Bueno, sigamos. Mira, la Gran Depresión era una época muy difícil para Estados Unidos. De Estados Unidos había un montón. Pero como les dije antes, terminó cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, que de hecho no sería una mala, de hecho es peor que la crisis de América, porque les dije, como los nazis, y así, y muchas cosas malas que pasaron en la Gran Depresión, muchísimas, peores. En ese año pasaron cosas terribles. Peor que cualquier cosa que uno haya vivido, como las pandemias del COVID, la peste negra, los tornados o los tiroteos que pasan un poquito más seguidos aquí en México. O la vez que pasó esto, o lo que pasó hace poco, que era como de cuando mataron al hijo del cártel de Jalisco, y luego todo terminó en desastre, y luego por suerte todo se solucionó rápido y todo eso, sí. En eso sí. Pero sí. ¿A qué quiero llegar? Y sí. La Gran Depresión era algo que sucedió mucho. Pero por suerte en la actualidad no pasó nada de eso. Por suerte en la actualidad ya no está pasando eso. Aunque los crímenes organizados todavía están sucediendo hoy en día. En grupos de mafiosos. De los mafia y de los crímenes organizados. Ya que los mafiosos eran conocidos. Ya que los mafiosos, aún hay grupos de mafiosos. Ya que algunos mafiosos son de origen, ya que son italoamericanos o inmigrantes italianos. ¿Ya entienden? ¿Por qué creen que en las películas como en El Padrino hablan los mafiosos de esta manera elegante, mis queridos? ¿Por qué creen que hablan de esta manera? Porque ni que fuera para intimidar, bambino. Lamento que mi acento italiano sea malo. A los que son de descendencia italiana, lamento por ofender a los países de su... Lamento por ofender su nacionalidad. Aquellos italianos que estén viendo esto. Aunque obviamente quizás no me entiendan porque es inglés, porque estoy hablando español y esto es, pues no es inglés, sino que es porque es español y ustedes hablan italiano. Y sería imposible. Bueno, menos si hay italianos que hablan español en Italia. Y bueno, me estoy saltando del tema. Pero sí.
La Gran Depresión era uno de los momentos de toda la humanidad más terribles que hayan pasado. Uno de los más terribles que han pasado. Y uno de aquellos que uno nunca olvida. Si no, pregúntale a sus abuelitos. A ver si... A ver, los que... Pregúntale a sus abuelitos si han vivido la Gran Depresión. La época de la Gran Depresión de 1930. De 1930. Pero por suerte, esa Gran Depresión pasó. Lo bueno. Eso sí, mis queridos. Recuerden. Pero sí. Pero estoy seguro que la Gran Depresión no volvería a pasar no pasará de nuevo. Así que tranquilos. Tranquilos. Así que sí. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast. Este video podcast. Espero que les haya gustado este video podcast de hoy. No olviden suscribirse. Bueno, si ustedes quieren. Si quieren, no olviden. Si ustedes quieren suscribirse o no, estoy bien. Es su decisión y yo no puedo intervenir. Yo no soy como los youtubers que dicen algo como: a propósito, no olvides dejar tu like y no. Aunque sí pueden dejar su like, solo si ustedes quieren. No los voy a obligar tampoco en eso. Que dicen algo como: ay, no quiero dejar un like. O no quiero, no olviden dejar un like. Y no olviden suscribirse y dejar la campanita de notificaciones para que YouTube me recomiende. Ay, en serio, ¿no les fastidia eso que un podcast les diga eso? Levanten la mano los que quieren que diga eso. Los que oden eso. Bueno, o me los escriben en los comentarios. Y dime, ¿tú has vivido la Gran Depresión? Y dime, ¿tú has oído de la Gran Depresión? ¿Estás seguro que sí va a pasar? ¿Y que no te vas a unir a un grupo de la mafia? Pues no lo hagas. Yo soy Gabriela Capone. Y este ha sido un siguiente podcast. Espero que les haya gustado. Soy Gabriel Ruiz Guerrero, alias Gabriela Capone. Bueno, espero que les haya gustado. A propósito, ¿les gustó mi... a propósito, antes de que se vayan, ¿qué opinan de mi atuendo de mafioso? ¿Me queda bien? Debo omitir. Yo mismo lo improvisé. Con una gabardina que tengo, una corbata. Y para que lo sepan, esa es una corbata de esas que se atan, no una de broche. Los que digan los concarios, no lo digan. Porque obviamente no es de broche. Solo para que les quede claro. Bueno, nos despedimos. ¡Adiós! Adiós. Bueno, yo me voy. Mis queridos. Si me disculpan, bueno, si me necesitan en el templo del saber. Y cuando me refiero al templo del saber, saben a lo que me refiero. Lo siento. Sí. Nos despedimos, mis queridos. Y para la siguiente les crearé un podcast sobre... Y la siguiente semana nos vemos. Y si quieres disfrutar más de estos podcasts, también puedes disfrutar nuestros podcasts de Spotify. Solamente busca el podcast de Gabriel RG de todo tipo de temas. Solamente eso. Búscalo en Spotify. Está disponible. Yo soy Gabriel Ruiz Guerrero. Y espero que les haya gustado. Y eso sí, mis queridos. Yo me voy.